En la madrugada del 15 de abril de 1912, mientras el océano Atlántico se extendía como una masa infinita y oscura, el Titanic avanzaba lentamente hacia su destino trágico. Entre los más de 2000 pasajeros que viajaban a bordo, había una familia de tercera clase, compuesta por Elena, una joven madre española que emigraba en busca de una vida mejor, su esposo Mateo, un carpintero trabajador lleno de sueños y determinación, y su hija Clara, una niña de 6 años cuya inocencia y entusiasmo parecían iluminar incluso los rincones más fríos del barco. Durante los días previos, la familia había contemplado la inmensidad del océano desde la cubierta inferior, maravillándose ante la grandiosidad del Titanic, un gigante de acero que todos describían como insumergible. Elena observaba a Clara correr por los pasillos con la risa ligera de la infancia, mientras Mateo, con los ojos llenos de esperanza, le hablaba sobre el futuro que los esperaba en América. Un pequeño taller, una casa modesta y, sobre todo, una vida sin carencias. Aquella noche, sin embargo, todo cambió. Alrededor de las 11:40, Elena sintió un estremecimiento leve bajo sus pies, como si el barco hubiera tropezado con algo enorme e invisible. Al principio no le dio importancia, pensando que tal vez era una maniobra habitual, pero los murmullos crecientes en los pasillos la inquietaron. Algunas personas comentaban que habían visto hielo en la cubierta, otras aseguraban que no era nada grave. La incertidumbre comenzaba a instalarse como una sombra silenciosa. Pocos minutos después, el sonido de pasos rápidos. Puertas que se abrían y voces tensas rompió la calma. Los oficiales iban de un lado a otro, pidiendo a los pasajeros que se vistieran y subieran a cubierta. Nadie ofrecía explicaciones claras. Sin embargo, la urgencia era evidente. Mateo tomó el abrigo de Clara, la envolvió con cuidado y miró a Elena con una preocupación que intentaba ocultar. «Vamos a subir, solo para estar tranquilos», dijo en voz baja. Al llegar a la cubierta, la escena era inquietante. Los botes salvavidas se preparaban a toda prisa, y los marineros repetían instrucciones que apenas se imponían por encima del murmullo de cientos de voces asustadas. Fue allí donde Mateo escuchó fragmentos de una conversación entre dos oficiales. El Titanic había chocado con un iceberg y el agua estaba entrando en varios compartimentos. El barco, pese a su grandeza, no podría mantenerse a flote. Cuando Mateo regresó al lado de su esposa, su mirada lo decía todo. Elena sintió un golpe en el pecho, como si el frío del Atlántico se hubiese instalado de golpe dentro de ella. Apretó la mano de Clara, que comenzaba a sentir el ambiente tenso sin comprenderlo por completo. La familia avanzó hacia una de las filas que se formaban frente a los botes salvavidas. La multitud era un mosaico de miedo, incredulidad y confusión. Algunos lloraban, otros discutían, y muchos simplemente miraban al mar, buscando respuestas que nadie podía ofrecer. Cuando por fin llegaron al bote, un oficial levantó la mano para detener a Mateo. «Mujeres y niños primero», dijo con firmeza. Elena sintió que el mundo se reducía a un suspiro, atrapado en su garganta. Miró a Mateo. Y en ese instante, ambos comprendieron que quizás era una despedida. Mateo se inclinó para hablar con Clara, acariciando su mejilla. «Vas a estar bien, mi pequeña. Cuida de mamá», le dijo con una sonrisa temblorosa. Clara lo miró con extrañeza y preguntó: «¿No vienes con nosotras?». Él respiró hondo y respondió: «Llegaré después, te lo prometo». Era una promesa hecha con el corazón, aunque su voz dejaba entrever la sombra de la duda. Elena y Clara subieron al bote. Desde allí, Elena extendió su mano hacia Mateo, y él la sostuvo por unos segundos que parecieron eternos. Ninguna palabra podía contener lo que sentían: amor, miedo, esperanza y el dolor silencioso de una separación que ninguno de los dos había imaginado. Cuando el bote comenzó a descender, Elena lo mantuvo en su mirada tanto como pudo. La distancia no hacía más fácil la despedida. Al contrario,
Cada metro que las alejaba de él parecía arrancarle un pedazo de alma. Ya en el agua, rodeadas por la oscuridad y el frío cortante, Elena se aferró a Clara mientras observaban el Titanic desde abajo. Era como presenciar la caída de un coloso. Las luces parpadeaban, la proa se hundía lentamente y el murmullo de voces desesperadas se elevaba como un lamento colectivo. De pronto, se escuchó un crujido profundo, un sonido que parecía provenir de las entrañas del barco. El casco se partía. Uno de los momentos más desgarradores fue ver cómo muchas personas, entre ellas hombres que habían despedido a sus familias con valentía silenciosa, luchaban por encontrar un espacio, una oportunidad, un milagro. Elena buscó a Mateo entre la multitud en la cubierta, pero la distancia, la oscuridad y el caos lo volvieron imposible. Quiso creer que él sería uno de los que lograrían llegar a un bote, que el destino sería misericordioso, pero en el fondo, una parte de ella comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Minutos después, el Titanic levantó su popa hacia el cielo y con un último rugido metálico, comenzó a desaparecer bajo las aguas gélidas del Atlántico. El silencio que siguió fue irreal, casi insoportable. Solo se escuchaba el llanto apagado de los sobrevivientes y el golpeteo del agua contra los botes. Elena abrazó a Clara, protegiéndola del frío, del miedo y, sobre todo, de la verdad que aún no estaba lista para comprender. En ese silencio absoluto, Elena sintió que parte de su vida se hundía con el barco. Mateo, su compañero, su esperanza, su futuro compartido, se había quedado atrás en una noche que el mundo jamás olvidaría. Sin embargo, en medio del dolor, una chispa de fuerza comenzó a crecer en ella. Sabía que debía seguir adelante, por Clara, por la memoria de Mateo y por el sueño que alguna vez compartieron de construir una vida nueva en América. Con el tiempo, Elena contaría aquella noche no como un relato de pura tragedia, sino como un homenaje a la resiliencia humana, al amor que perdura incluso en la adversidad más profunda. Su historia, aunque ficticia, refleja las vivencias de tantas familias que enfrentaron lo impensable en 1912 y cuya valentía silenciosa merece ser recordada. Porque la memoria, incluso cuando nace de la ficción, es una forma de honrar a quienes vivieron, amaron y soñaron a bordo del Titanic.